Este tema lo vamos a avanzar un poquito rápido en algunas partes de ustedes ya han llevado anatomía, pero sí nos vamos a detener en algunas partes que son tal vez un poco que considero importantes. ¿Sale? Ya. Obviamente la urología trata las enfermedades y trastornos del aparato genitourinario tanto en el varón como en la mujer. ¿Ya? Entonces vamos a ver nuestro campo de estudio de trabajo sobre las vías urinarias. Entonces vamos a ver todas las anormalidades o enfermedades, podríamos decir, que van a presentar en las vías urinarias. Pero para eso obviamente vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía, ¿no? Ustedes saben que las glándulas suprarrenales van a estar ubicadas, son dos glándulas que van a estar ubicadas por encima del riñón, van a estar cubiertas sobre la fascia de querota. Ya tienen un peso más o menos de unos 5 gramos y su desarrollo se va a iniciar más o menos a la 5ª semana de desarrollo, ¿no? La glándula suprarrenal del lado derecho es de forma triangular, la glándula suprarrenal del lado izquierdo tiene forma redondeada y falciforme, ¿ya? ¿Cómo va a estar compuesta? Van a estar compuestas por una corteza que va a estar influida por la hipófisis, que va a secretar aldosterona, cortisol y andrógenos, ¿ya? Y la parte de la médula pues va a derivar del tejido cromafil y va a secretar catecolaminas, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a estar relacionada? Del lado derecho ya va a estar situada entre el hígado y la vena cava izquierda, cerca de la aorta, ¿ok? Y del lado izquierdo va a estar cerca de la aorta, ¿no? La cara superior inferior va a estar cubierta por el páncreas, ¿no? Y de arriba y lateral por el vaso. Vamos a hacer un poquito rápido esto. Histológicamente va a estar constituida por 3 capas, ¿no? Que es una externa, media y una interna. La capa externa o zona glomerulosa va a secretar la que será secretada aldosterona. La media o zona fasciculada va a producir cortisol. La interna o zona reticular va a producir aldosterona, ¿no? La médula está formada por células poliédricas y ganglionares, ¿ok? Entonces, la irrigación, esta va a recibir irrigación de 3 arterias principales, ¿no? De la arteria pénica inferior, de la aorta y de la arteria renal. Las venas del lado derecho van a desembocar en la vena cava, una vena pequeña, y en la izquierda en la vena renal izquierda. ¿Okay? Los linfáticos van a drenar del lado derecho e izquierdo los ganglios linfáticos lumbares, ¿no? Todo eso ya saben, ¿no? Ahora, los riñones, que es algo que vamos a estar un poquito más en contacto en urología, ¿no? Van a estar ubicados a lo largo del músculo del psoas. El hígado va a ubicar siempre al riñón derecho un poquitito más abajo, ¿ya? Más o menos cada riñón tiene un peso aproximado de unos 150 gramos. Va a estar sostenido por la grasa perirenal, por el pedículo vascular renal, por el tono de los músculos abdominales y por las vísceras abdominales. ¿Saben qué es el pedículo vascular renal? ¿Alguien sabe? ¿O cómo está formado? Habitualmente, siempre que hay una cirugía, ¿saben qué es una nefrectomía? Ya cuando vas a quitar el riñón, entonces ya habitualmente si ya han controlado o ya han encontrado el pedículo, entonces del riñón que va a salir arteria, vena y la perirenal se va a convertir en el uréter, ¿verdad? Entonces esas 3 van a formar el pedículo renal, ¿ya? Entonces por eso está sostenido por el pedículo vascular renal, la arteria y la vena, que van a fijarlo, porque en sí no tiene nada que lo sostiene, no se está sostenido por las estructuras continuas, ¿ok? Bueno, esto es rapidito. Cada riñón tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene 2 bordes, un borde interno y otro externo. Obviamente el borde interno y el borde externo, que es el más amplio, tiene un polo superior y un polo inferior. También podemos decir que hay una región interpolar para cuando tengamos cualquier cuando nos queramos referir a la parte del centro, no decimos la parte central, también se dice, pero está mejor la región interpolar, ¿no? Porque es polo superior y polo inferior, ¿ok? El borde interno se encuentra el ilirio, que ya les había dicho cómo está formado, ¿no? Arteria, vena y la pelvis. Entonces, bueno, a través de la cual entran los vasos renales y sale el uréter, ¿ya?
relaciones. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se estaba con ustedes el otro día para colocar una sonda. ¿Saben qué es una nefrostomía? No estamos hablando de sondas. La cosa es que me dijeron que una nefrostomía es una sonda que se coloca hacia el riñón. Cuando por alguna razón, hagan de cuenta que tienen ustedes una paciente femenina que tiene un cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino ya se ha diseminado, ha tomado toda la vejiga y no podemos subir un catéter. Entonces, al tomar toda la vejiga ha tapado los meatos ureterales y hay una hidronefrosis bilateral. Entonces tenemos que derivar esos riñones, ¿no? Porque si no, la creatinina se va a disparar y la paciente se va a morir, ¿no? Entonces, para derivarla tenemos que ponerle unas sondas que van directo por la espalda al riñón. Pero uno de sus compañeros me dijo que se pone transabdominal. Entonces, si tenemos transabdominal, tenemos el riñón del lado derecho, ¿no? ¿Qué cosa va a estar delante del riñón del lado derecho? O sea, bueno, va a estar el hígado, la segunda porción del duodeno, está acá, ¿ya? Y del lado izquierdo va a estar parte del estómago, ¿ya? El páncreas y el vaso. Entonces, si vamos a meter una sonda por el abdomen, yo le dije, vamos a hacer una brocheta de cualquier estructura que te acabo de decir, o sea, vamos a hacer un agujero, ahí, ¿no? Sí se va a derivar la orina, pues lo más probable es que se muera de una peritonitis o una hemorragia o lo que sea, ¿no? Entonces, el riñón es un órgano retroperitoneal. Ya, ahorita vamos a ver la parte de la posterior, que es por donde se realizan todos los procedimientos. Por adelante no, porque tenemos muchas estructuras que están encima del riñón, ¿no? En el polo superior, el diafragma lo separa de la pleura y del pulmón. En la parte posterior, el psoas mayor y el cuadrado lumbar. Entonces, la parte anterior. Por la parte anterior, si vamos a hacer una cirugía abierta, tenemos que separar esas estructuras para poder llegar al riñón. Principalmente si es del lado derecho o del lado izquierdo, tenemos que bajar el colon. Empezamos a cortar el colon, lo separamos, bajamos y atrás está el riñón. Pero si entramos por la parte de atrás, esto es como si estuvieran viendo un paciente ustedes de adelante, o sea, como me están viendo a mí de frente, ¿no? Pero esto es por la espalda. Entonces tenemos el riñón del lado derecho va a estar más abajo, ¿verdad? Por lo que acabamos de decir, por el hígado. Entonces este lado va a ser el riñón del lado derecho, porque estamos viendo a la persona de espaldas. Entonces, ¿qué estructuras tenemos acá? A ver, ¿qué puede ser esto? Este es del lado izquierdo, ¿no? Entonces tenemos, aquí pasa la 11ª costilla, aquí la 12ª costilla. ¿Qué será esto entonces? Procedimiento intercostal. Acá tenemos 3 músculos: psoas, cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Lo mismo al otro lado, pero acá como el riñón del lado derecho un poquito más abajo, solo tenemos la 12ª costilla y la riñón intercostal, ¿no? Entonces, por acá tranquilamente podemos hacer un abordaje a cualquiera de los dos riñones, principalmente al polo inferior, ¿ya? ¿Por qué no arriba? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de esta imagen? Tenemos el diafragma, ¿no? La pleura, que lo separa de la pleura y el pulmón. Le podemos hacer un agujero a la pleura y es peligroso, ¿ya? Entonces no hay tanto problema de perforar un músculo, porque no le va a pasar absolutamente nada. Tenemos todo esto para trabajar por la espalda, ¿ok? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué es esto? Entonces el borde interno del riñón tiene el ilirio, que contiene los vasos, nervios renales y el extremo superior del ureter, lo que les había dicho, una arteria, vena y ureter, ¿no? El ilirio, este ilirio va a terminar en un receso que se llama seno renal. ¿Qué es el seno renal? Acá está, seno renal, la parte central. Este seno renal a su vez se va a dividir. El extremo superior del ureter se ensancha antes de entrar al riñón, llamándose pelvis renal o seno renal, que es básicamente lo mismo, ¿ya? La pelvis renal se va a dividir en 2 o 3 conductos anchos llamados cálices mayores. Habitualmente son 3: cáliz superior, cáliz medio y cáliz inferior, ¿ok? Pero cada uno de estos se puede subdividir ya en cálices menores. No necesariamente están como en la imagen que se ve acá, ¿no? Pueden estar, como ven este otro, está
hacia atrás, ¿no? O sea, esto solo es en dos planos, pero esto está en tres planos, puede ser hacia atrás, puede ser hacia adelante, diagonales, qué sé yo, ¿ya? Y no solamente puede tener tres, puede tener cuatro, puede tener cinco, puede tener dos nada más, eso es indistinto, ¿ya? Ok, entonces la función, a ver si no voy a meter mucho porque probablemente está llevando nefro o ya ha llevado nefro. ¿Perdón? Entonces ya deben estar mucho más expertos que yo en eso, ¿no? Entonces, pues la función renal, pues regulan el equilibrio hidroelectrolítico, el sodio, potasio, calcio, sulfatos, ¿no? Las funciones endócrinas, metabólicas y el metabolismo ácido-base, ¿no? Todo eso ya lo llevo al negro, pero que sea para acá más o menos es algo rápido, no me interesa mucho eso, ¿no? La unidad funcional, ya saben, el riñón es la nefrona, ¿no ve? Cada riñón más o menos contiene 1 millón o más túbulos renales, el extremo de una nefrona termina siempre en un saco ciego y el otro va a desembocar en un túbulo colector más o menos algo de los 500, ¿no? Que conduce la orina hacia el cáliz, hacia los cálices menores, ¿ok? La irrigación, ¿no? Principalmente se da a través de la arteria renal, que nace de la aorta por debajo de la arteria mesentérica, ¿no? En algunas ocasiones puede haber arterias secundarias, que puede ser una intermedia, media y una apical, ¿no? Y la inervación siempre va a provenir de los plexos celíacos, ¿ok? Los uréteres, esto ya es un poquito más importante, bueno, es importante también, ¿no? ¿Qué van a hacer los uréteres? Son unos tubos musculares de 25 a 30 centímetros, ¿no? De largo, que van a unir el riñón con la vejiga, ¿ok? Son retroperitoneales, solamente están retroperitoneales, y la mitad va a ser abdominal y la otra mitad va a ser pélvico, como se puede ver acá, mitad abdominal y la otra mitad pélvico. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de los uréteres? Ya saben, son los túbulos. A veces cuando vamos a hacer una nefrectomía, no necesariamente vamos a entrar al pedículo. Ustedes ya saben qué es el pedículo. ¿Por qué no entramos directamente al pedículo? ¿Nada? ¿Qué va a haber en el pedículo? La arteria y la vena. Entonces, si empezamos a entrar por ahí, porque hay grasa, empezamos a entrar a la arteria y vena, le podemos agujerear, coloquialmente llamado así, a la arteria o a la vena. Entonces eso va a provocar un sangrado importante y tal vez al intentar cubrir el sangrado vamos a hacer sangre más. Si no actuamos rápido, incluso el paciente puede fallecer. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Mejor nos vamos un poquitito más abajo. Delante del psoas va a estar el uréter. Encontramos al uréter, que no va a tener ningún sangrado, ya. Encontramos el uréter y poco a poco vamos subiendo. Nos va a llevar al pedículo, a la arteria, a la vena renal. Vamos a disecar más tranquilamente y vamos a poder hacer una nefrectomía. Para eso, una de las cosas importantes es esa, ¿ok? Como vamos a ver, tiene tres porciones: una porción superior, una porción media y una porción inferior. Un poquito más adelante vamos a ver. Entonces, la porción superior, ¿qué se llama esto? La cresta sacra, ¿no? Diferentes, o sea, hay diferentes divisiones, ¿no? Algunas la dividen por la cresta sacra. Esta articulación, sacroiliaca superior, ¿ya? Puede ser acá, puede ser acá. Esta de acá abajo, ¿qué se llama? El sacrocondyleo inferior, ¿no ve? Puede ser acá y es el tercio medio, dependiendo. Ya, por ejemplo, tienen esta, toman directamente al inicio de la pelvis. ¿Esta protuberancia qué se llama? ¿Qué? No. ¿Esta qué es? ¿Me ha llevado la anatomía? ¿Qué se llama eso? Es algo muy importante también para el piso pélvico, como vamos a ver. Les voy a mostrar una cosa. Bueno, aquí mi computadora la veo. Cuando giramos un paciente, vemos el triángulo urogenital anterior y el posterior. Eso vamos a ver en un tema nuevo, se llama la gangrena de Fournier, ¿ya? Entonces, estos protuberancias se llaman la tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática, trazamos una línea entre las dos. Una va hacia el coxis, que es la tuberosidad anterior, la posterior, y la otra va
a la sínfisis del pubis, que es la tuberosidad anterior, ¿ya? Digo, el triángulo urogenital anterior, perdón, y el posterior. Esto nos sirve principalmente para ver padecimientos, para ver a quién le pertenece un paciente. Ya van a entender cuando hablemos de gangrena de Fournier, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a dónde inicia este padecimiento, va a ser la especialidad que lo trata, ya sea cirugía o urología. Por eso es muy importante los triángulos urogenitales, ¿ya? Eso, porque quería mostrar esta diapositiva, pero lamentablemente no sale. ¿Por qué? No sé. Porque esta es la principal, ¿no? Ya. Puede ser una división esa, pero hay otras divisiones que vamos a ver también, ¿ya? Para entender ahorita eso. Bueno, los uréteres, su trayecto siempre va a seguir una curva en S, ¿ya? De arriba abajo se sitúan al principio sobre el músculo psoas y pasan mediales a la circulación sacroiliaca. Se curvan lateralmente cerca de las espinas ciáticas para luego dirigirse medialmente y entrar a la vejiga. En la mujer siempre va a estar relacionada con la arteria uterina. ¿Por qué? Es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando habitualmente hace una histerectomía, tienen que ligar la arteria uterina para sacar el útero, ¿no? Entonces, como está relacionada con la arteria uterina, lo que a veces les pasa a los ginecólogos es que ligan el uréter más. ¿Qué pasa si van a ligar el uréter? El riñón no va a poder eliminar orina, hidronefrosis, ¿ya? Eso va a pasar, dolor, etc. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos en el uréter 3 estrechamientos anatómicos normales, ¿ya? Eso es para la parte de la litiasis, que vamos a ver en otro capítulo. Cuando una piedrita puede bajar por el uréter, habitualmente se puede trancar acá o acá, pero su nombre no es trancar, se llama impactar, ¿ya? Pero ya saben que es impactar, entonces, ¿no? Que se atoren, tranquen, no sé. Entonces se puede impactar en estas zonas. El primer estrechamiento se va a formar siempre en la unión de la pelvis con el uréter, la pelvis, entonces en la unión pielo-ureteral. El segundo estrechamiento, ¿qué creen que puede ser esto? Ahí dice, no, la arteria ilíaca externa. Entonces la arteria ilíaca externa pasa por debajo del uréter, entonces la va a comprimir un poco, ¿no? Y es en el segundo lugar donde habitualmente se impactan los litos, ¿no? Y la tercera es cuando entra a la vejiga, en la unión urétero-vesical. Y como vamos a ver en el capítulo de litiasis, pues también mucho depende a qué altura esté para que o sea, el dolor, ¿no? La característica del dolor principalmente. ¿Ya? Ahora, histológicamente, el uréter, ¿cómo va a estar formado? No va a estar constituido por un epitelio de transición con tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Y elástico, va a formar una lámina propia. Por fuera va a tener siempre músculo espiral y por dentro longitudinal, ¿ok? Tiene habitualmente esas capas. Y ahora la irrigación, ¿no? Del uréter, pues como ya sabemos, en la parte superior va a estar por la arteria renal, en la parte media por la arteria espermática y la ovárica. En la parte inferior va a dar ramas de la ilíaca primitiva, la ilíaca interna, la hipogástrica y la vesical, ¿ok? Entonces, el drenaje, ¿no? Esto es muy rápido, ¿ya? El uréter, por el drenaje linfático van a desembocar los ganglios linfáticos renales, ureterales abdominales, del lado derecho para cabal derecho intraortocava, ¿ya? Del lado izquierdo van a desembocar los paraórticos izquierdos, ilíaco común, ilíaco externo e interno, ¿ya? La vejiga, ¿dónde va a estar ubicada? Mucho depende de la edad, ¿ya? En el nacimiento, más o menos hasta el 6º año, siempre va a ser abdominal, pero después del 6º año va a ser pélvico. ¿Qué quiere decir? Van a ver ustedes a los niños cuando son niños chiquitos, cuando se aguanta mucho de orinar, la vejiga se ve como una bola, pero ya en gente un poquito más grande, adulta como ustedes, ya baja un poquito, ¿no?
¿Cómo van a ver eso? Principalmente en las mujeres embarazadas. Van a ver cuando está el producto, se siente la vejiga ahí, cuando está llena, ¿ya? Otra vez en pacientes, en viejitos, que están un poquito flacos, se ve la bolita ahí, ¿no? Ahora, de acuerdo al género, la mujer y el hombre, ¿no? Va a estar entre el pubis y la vagina, y el hombre entre el pubis y el recto. ¿Okay? Como sabemos, la vejiga es un órgano muscular hueco que sirve como receptáculo para la orina. En la mujer, la pared posterior y la cúpula vesical están invaginados por el útero. ¿Ya? Cuando está vacía, la vejiga en el adulto va a quedar situada siempre por detrás de la sínfisis del pubis. Acuérdense que la sínfisis del pubis es como un arco, ¿no? Y la vejiga va a estar ahí abajo. ¿Ya? Algunos de los chicos les digo siempre, bueno, si van a estar notando conmigo, probablemente hagamos ecografías. Entonces, si ustedes van a hacer una ecografía, porque habitualmente yo les presto mi ecógrafo, no me van a estar buscando en el abdomen, la vejiga, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a estar? Habitualmente, si no hay orina, debajo de la sínfisis, si no, en la parte, pues, en el hipogástrico, ¿ya? Ok. Entonces, cuando está vacía, dijimos en el adulto, queda situado por detrás de la sínfisis del pubis y en gran parte es un órgano pélvico, ¿no? En los lactantes y en los niños está situada un poquito más arriba, ¿no? Cuando se encuentra llena, esta puede elevarse bastante por encima de la sínfisis del pubis y puede palparse o percutirse con facilidad. Van a ver, como les digo, las personas ya mayores que tienen retención aguda de orina se siente, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiene la capacidad una vejiga? Entre 350, 450 y algunos autores también dicen 500 litros. ¿Ok? Entonces, tenemos la sensación de la micción, más o menos, tenemos dos. La sensación de la micción, o sea, el primer deseo miccional, que puede ser entre 250 a 300 mililitros, y luego de eso, paciente, o sea, esa sensación le dura unos 3, 4 segundos al paciente y luego se le pasa. Luego tenemos el deseo miccional inminente, que va a ser más o menos a los 400 a 500 ml, ¿ok? ¿Dudas, preguntas acá? Nada. Bueno, algo que ustedes deben saber, ¿qué es el trígono de la vejiga? ¿Alguien sabe? Es esta estructura. ¿Ya? Va a estar formado por los dos orificios ureterales, ¿ya? Y por el orificio de la uretra. Es como un triangulito, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Porque cuando nosotros entramos a la vejiga por cistoscopía, esta parte es el cuello de la vejiga. Entramos, este es el trígono, esta es la barra intermeatal. Encontramos un meato, esta barra intermeatal, si la seguimos, nos va a llevar siempre al otro meato, ¿ya? Y es muy importante en cirugía de próstata porque a veces estamos cortando, los meatos a veces no están tan alejados del cuello, y al cortar, como se corta con un elemento incandescente, o sea, con mucha temperatura, podemos llevarnos un meato. ¿Y qué va a pasar si cortamos un meato? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que puede pasar? Es un agujerito, lo cortamos. Tenemos un agujerito, lo cortamos así con un elemento caliente al rojo vivo, no le va a pasar nada al agujerito, pero se va a cerrar, va a ser una estenosis meatal, ¿ya? Entonces eso va a provocar que otra hidronefrosis, ¿ya? Entonces si algún día pasa eso, hay que volver a cortar ese meato para abrirlo, no pasa absolutamente nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de los meatos, y para eso es importante el trígono vesical, para que nos indique más o menos dónde van a estar los meatos. ¿Ok? Ahora, las relaciones anatómicas de la vejiga, ¿no? La vejiga está relacionada por detrás con las vesículas seminales en el varón, con los conductos deferentes, los uréteres y el recto. En la mujer va a estar el útero y la vagina, que sean interpuestos entre esta vejiga y el recto, ¿no? La cúpula y el fondo están cubiertos por peritoneo, de aquí que en esta área la vejiga se encuentra estrechamente relacionada con el intestino delgado y el colon, y tanto en el varón como en la mujer la vejiga está relacionada siempre con la cara posterior de la sínfisis del pubis, y cuando sea distendida está en contacto con las porciones bajas de la pared abdominal.
Entonces tenemos que tener mucho en cuenta eso también. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algún tipo de cirugía abdominal, queremos llegar a la vejiga, tenemos que siempre llegar a la vejiga con la vejiga distendida, porque si la vejiga está vacía, ¿qué va a pasar? Es como un globo. El globo está chiquito, se va a ir por abajo de la sínfisis del pubis y los intestinos van a bajar, y a veces puede hacernos confundir un intestino. Nosotros podemos pensar, esa es la vejiga, cortamos el intestino y va a salir algo verde. Y no, es problema, ¿no? ¿Por qué? Por no haberle metido una sondita, le pasamos unos 300 o 400 ml de solución fisiológica, o ringa, lo que quieran, ya menos glucosa. Entonces se va a distender, va a salir de la parte de la sínfisis del pubis, la vamos a poder palpar adecuadamente y eso va a hacer que no nos equivoquemos. ¿Ok? Ahora, la histología de la vejiga, ¿no? La vejiga va a estar formada por el epitelio de transición. Por debajo de este va a haber una submucosa bien desarrollada, ¿no? Va a estar formada en su mayor parte por tejido conjuntivo laxo y elástico. ¿Ok? Por fuera de la submucosa está el músculo detrusor, que es realmente el músculo que está constituido o que compone la vejiga, ¿no? Este va a tener una mezcla de unas fibras musculares lisas distribuidas al azar en forma longitudinal, circular y en espiral. Depende de dónde estén ustedes. La parte de la espiral siempre va a estar hacia el cuello de la vejiga. ¿Ya? Ahora, dudas, preguntas acá, ¿por qué esta parte es importante también? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un tumor de vejiga, ya sea en hombre o mujer, tenemos que hacer una resección del tumor de vejiga. Y la vejiga prácticamente es como si fuera un globo, ¿ya? Mientras más distendido está, más delgada es la pared. Entonces, al cortar ese globo muy distendido, lo podemos reventar. Entonces, no tenemos que distender mucho para que sea un poquito más grueso, y tenemos que cortar siempre llegando al músculo, al detrusor. ¿Ya? A veces da miedo porque una vejiga a reflexión, ¿qué es la reflexión? Es cuando está vacía, más o menos cuánto debería medir. ¿Saben? ¿La pared? Unos 4 milímetros más o menos, 3 a 5 milímetros, por medio 4. Entonces estamos hablando de algo muy delgadito cuando está en reflexión, pero cuando está distendido obviamente se va a poner más delgado. Entonces estamos cortando algo muy delgado, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando la vejiga revienta, no es que se va a reventar ahí, se va a abrir ahí, habitualmente se desgarra y revienta y se va con un corte hasta arriba y es un problemón eso, ¿no? Tener mucho cuidado para eso. No sé, es muy importante más o menos saber qué tipo de músculos está, cuál es la dirección de las fibras, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Nada? Muy bien. Entonces, bueno, la vejiga va a recibir sangre de las arterias vesicales superior, media e inferior, que van a provenir de un tronco anterior, que va a venir de la ilíaca interna, o gártica, de las ramas pequeñas de la obturatriz y la glútea interior. En la mujer, de la arteria uterina y la vaginal también envían unas ramitas a la vejiga. Muy importante esto porque es arteria uterina, principalmente para urología. No sé, ¿cómo les puedo decir? Ginecología siempre, yo no conozco a ningún ginecólogo que no se haya llevado del uréter alguna vez por mala suerte, sí, por azares del destino, ¿no? Habitualmente las ligan, no sé, una vez en la vida, pero lo hacen, ¿ok? Es muy importante saber que la arteria uterina está ahí. La parte venosa, ¿no? Va a estar rodeando la vejiga y un rico plexo de venas que finalmente van a parar a las venas ilíacas, ¿no? Y a las hipogástricas. Los linfáticos de la vejiga van a drenar en los ganglios vesicales, ilíacos internos, ilíacos externos, hipogástricos y ilíacos primitivos. ¿Ya? La inervación, ¿no? Pues va a estar inervado por un sistema autónomo que va a ir a simpático T11, L2, parasimpáticos T2, S4, ¿no? Y nervios periféricos para ir al nervio pudendo, S2, S3 y S4. De otras vías más, porque esto es importante. Van a ustedes ver que hay dos polos, ¿no? Algunas personas se llama vejiga neurogénica. Algunas personas que van al baño a orinar, ¿cuántas veces orinan ustedes? Un promedio al día, 2, 3 veces como máximo, dependiendo de la cantidad de líquido que tomen o del clima, ¿verdad?
Se hace frío, se hace calor, qué sé yo. Pero se imaginan que vayan unas 25 a 30 veces al baño a orinar en el día, solo en el día sin contar la noche. Estamos hablando de un promedio de cada 15 a 20 minutos saliendo al baño. Entonces esa puede ser una vejiga neurogénica, ¿ya? O una vejiga que se vuelva tónica, que el paciente no tenga deseo nutricional, la vejiga se va a llenar, el paciente nunca va a tener ganas de orinar, pero vamos a ir del otro lado. Entonces se ponen unos estimuladores sacros, ¿a qué nivel? S2, S3, S4, que hacen que la vejiga lo único que puede hacer es contraerse, y al contraerse pues nos va a dar la sensación de ganas de orinar, o directamente puede ir al paciente a orinarse. Entonces estos estimuladores se ponen a esta altura, van a inhibir estas contracciones, en vez de que el paciente vaya unas 25 veces al baño, irá unas 10. Aunque no crean, 10 veces es mucho, pero ya es un alivio para un paciente, porque imagínense que ustedes tuvieran que salir a la calle e ir a buscar un baño cada 15 minutos. Les apuesto que no salen ni a la esquina, ¿no? Ok, seguimos. El drenaje linfático vesical, bueno, va a drenar los vasos linfáticos mucosos, musculares y supravesicales. Drenajes linfáticos no los voy a preguntar, pero sí como conocimiento me interesa que sepan, ¿no? Ok. La próstata es algo que vamos a ver con un poquito más de detenimiento acá en la urología. ¿Por qué? Porque es un 80-90% de todos los hombres van a tener problemas de la próstata a lo largo de su vida. Yo sé que todos tenemos tíos, papás, etcétera, o personas que conozcamos que están entre los 45, 50 años para arriba. Todos un 80-90% de ellos según la edad ya tienen problemas prostáticos. Entonces sí es importante, ¿no? Bueno, la próstata es un órgano glandular, fibromuscular, situado inmediatamente por debajo de la vejiga. ¿Ya? Esta es la vejiga, la próstata va a estar acá. ¿Ya? Más o menos va a tener un peso de unos 20 gramos, normalmente, ¿no? Y contiene a la uretra posterior. La uretra, como vamos a ver un poquito más adelante en este capítulo, se puede dividir a veces en uretra anterior y en uretra posterior, pero una mejor división se divide en 5 partes, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Cómo va a estar sostenida? Por delante por los ligamentos puboprostáticos y por debajo por el diafragma urogenital. ¿Ya? La próstata está atravesada por detrás por los conductos eyaculadores que se dirigen oblicuamente para abrirse a través del velo montano. ¿Alguno de ustedes ha ido a cirugía conmigo? Ya creo, ¿no? ¿Nada? Bueno, el velo montano es una estructura que habitualmente está acá, por acá, ¿ya? Entonces, esa estructura, inmediatamente por detrás está el esfínter, que hace que el paciente no pierda orina. Entonces, es como un límite por donde, como dice, desembocan los conductos diferentes, por la parte terminal de los conductos diferentes, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Nada? Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a clasificar o se va a dividir la uretra? ¿Ya? Hay dos divisiones, ¿ya? La clasificación de Lowsley y la clasificación de McNeil. Según la clasificación de Lowsley, la próstata va a constar de 5 lóbulos: un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior, y 2 lóbulos laterales, uno derecho y otro izquierdo, ¿ya? Y la de McNeil, que es diferente, ¿no? Tiene una zona periférica, una zona central, una zona periférica, la periférica, una zona central, ya una zona de transición, un segmento anterior y una zona esfinteriana o preprostática, ¿no? Bueno, este adenoma, el adenoma prostático se va a desarrollar de las glándulas periuretrales en el sitio de los lóbulos laterales o centrales, ¿no? Ya, ahora, ¿para qué es importante esto? Esto va a estar solamente, como les digo, en su corazoncito, ¿ya? Porque en la cirugía, cuando operamos una próstata, no se logran diferenciar estas zonas. Cuando se empieza a cortar, todo es blanco y no se ve. Solamente cuando se llega a la cápsula, ya, de la próstata, se ven unas fibras longitudinales, ya, están ahí se logra ver, pero habitualmente estas zonas no se ven. Pero dice que estas clasificaciones existen. Yo, igual que ustedes al principio, bueno, pues aprendí cuando estaba estudiando urología las diferentes zonas,
y inmediatamente en la cirugía quería ver, ¿no? Esta es la zona, qué sé yo, fibrosa, periférica. No se ve todo el mismo color. Y en la cirugía me dice, ¿ves esta zona? Ya estamos llegando a la cápsula. Y yo no veía nada, pero era todo igual, ¿no? Como ustedes cuando entran a una cirugía, ¿ves esto? Así, cuando está abierto, ¿no? Pues se ve rojo, ¿no? Y ya. Y todos, sí, nomás, ¿no? Porque no te digan, estás bruto, ¿cómo no vas a ver, ¿no? Pero no tiene nada de malo decir, no veo, no entiendo, porque es la primera vez que estoy acá o la segunda, y me cuesta tal vez darme cuenta de la estructura. Pero ya a futuro que entre a una cirugía y vean 100 veces lo mismo y que no entiendan, pues ya algo está fallando, ¿no? Entonces, como les digo, no se ve, pero la experiencia, viendo varias veces, ya ustedes saben dónde termina, dónde empieza la cápsula para la cirugía, pero ahí están las especificaciones, ¿ok? Entonces, las relaciones de la próstata, ¿no? Queda por detrás, la próstata va a quedar siempre por detrás de la sínfisis del pubis, cerca de la superficie postero superior, se localizan los conductos deferentes, que les había dicho, ¿no? Y las vesículas seminales, las vesículas seminales y el conducto deferente y el corazón. ¿Ya? Por detrás, entre la próstata y el recto se presentan dos capas, que es la fase de Denton Villiers, que es un rudimento del saco de luz, ¿no? ¿Ok? ¿Qué va a producir la próstata? Eso también vamos a ver en otro capítulo un poquito más ampliamente, pero ya les adelanto esta diapositiva, ¿no? ¿Qué va a producir la próstata? Principalmente antígeno prostático. Entonces, el antígeno prostático tiene todos estos nombres, ¿no? Se llama también calicreína 3, seminina, seminogelasa y es proteína, antígeno P30. Entonces, el antígeno prostático va a ser una glicoproteína de peso molecular de 33.000 unidades de calcio, que va a tener 7 hidratos de carbono, 240 aminoácidos, que se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 19. ¿Ya? Algo muy importante es que tiene una vida media de 2 a 3 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el antígeno prostático está elevado, ¿qué nos hace sospechar? ¿Qué puede ser? Lo más común, que el paciente puede tener un cáncer de próstata, ¿ok? Pero vamos a ver cuando veamos este tema del antígeno prostático, que pueden otras enfermedades y algunas, ¿cómo podríamos llamarlo? Pónganse cuando el paciente es portador de sonda folio transuretral, el antígeno prostático va a estar elevado sin que sea cáncer. Entonces, nosotros tratamos la enfermedad, o le retiramos la sonda y tenemos que esperar entre 2 a 3 días para tomar un nuevo antígeno prostático. ¿Por qué? Porque en esos 2 a 3 días el antígeno teóricamente debería volver a la normalidad. ¿Ok? ¿Dónde se va a producir el antígeno? En los acinos prostáticos, ¿no? Que son los conductos de la glándula prostática. ¿Para qué sirve? Les he preguntado, ¿se acuerdan? Entonces es una proteína estructural del líquido seminal, es la seminogelina, que induce la coagulación en la eyaculación. O sea, para que los espermatozoides salgan juntos, es la seminogelina, induce la coagulación. Una vez que está en el introito vaginal, ¿no? Entonces actúa la serina, va a licuar el líquido seminal. ¿Para qué? Para que los espermatozoides estén libres y puedan ir en busca del óvulo. Esa es una de las funciones principales del antígeno prostático. ¿Ok? Bueno, o de las enzimas. Ya, en las mujeres se puede encontrar antígeno prostático, teóricamente se producen en la próstata, y las mujeres no tienen próstata, ¿verdad? Dice que sí, en algunos tumores malignos de mama. Obviamente son en cantidades mínimas, entonces se puede encontrar. Tejido de mama normal, leche materna igual mínimo, se puede encontrar mínimo, ¿no? Suelo femenino y carcinomas suprarrenales seccionales se puede encontrar. ¿Ya? ¿Ok? Este PSA principalmente, bueno, esto lo vemos rápido porque quiero verlo bien, esto como que llevemos el PSA. El PSA principalmente se va a circular en la sangre en de dos formas, ¿no? La fracción prolongada y la fracción libre. Doctora, ¿qué estás haciendo? ¿Estamos seguros que estás haciendo?
no hay ya digas, cualquier cosa, ¿no? A mí me gustaría estar viendo el fútbol, pero estoy aquí. Cuando suene mi teléfono no lo voy a contestar, tampoco voy a contestar el teléfono por respeto a ustedes. No me parece que estés haciendo lo que estés haciendo por estar ahí sentado nada más. Para eso me dice, doctor, ya me puso una lista, me puedo ir a la biblioteca y vas a hacer las cosas mejor ahí. ¿Está bien, doctora? Gracias. Entonces, como les había dicho, tenemos la fracción conjugada y la fracción libre. Así va a circular el antígeno prostático en el organismo. Todos estos dos juntos van a formar el antígeno prostático total. Ya cuando lleguemos a esto les voy a explicar bien para qué sirve. Por ejemplo, hoy día una de las doctoras me llama diciendo que su papá, bueno, le había salido un PSA 6, creo, 4, que estaba preocupado porque es cáncer. Cuando nos fijamos el total y el libre y el índice, pues tenía otros valores más. Dije, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Les voy a enseñar eso para que puedan ustedes interpretar de muchas formas cuando lleguemos a eso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a estar irrigada la próstata? ¿No? La próstata recibe su irrigación de las arterias vesical inferior, pudenda interna y rectal media hemorroidal. ¿Ya? La parte venosa, ¿no? Las venas de la próstata van a desembocar en el flexo periprostático, el cual tiene conexiones con la vena dorsal profunda del pene y la ilíaca interna. La inervación, la próstata va a recibir una rica inervación de los plexos simpático y parasimpático. ¿Ya? Los linfáticos de la próstata drenan de los vasos linfáticos internos, sacros, vesicales y ilíacos internos. Los linfáticos, pues saben que no me preocupa mucho. ¿Okay? Hasta las 8 de la clase, ¿no? Ya llegamos. La uretra femenina, ¿no? Más o menos tiene una longitud aproximada de unos 3 a 5 centímetros, ¿no? Es recta, diámetro 6 milímetros, va a ir del cuello vesical, del orificio uretral externo y al orificio uretral interno, ¿no? Entonces, por esto es que las mujeres tienen más infecciones de vías urinarias que los hombres. ¿Por qué? Porque la uretra va a ser pequeña. Entonces, hasta que todas las infecciones van a ir avanzando en contragradiente. ¿Qué quiere decir? Es como ir en contrarruta, ¿no? La orina sale en un sentido, entonces la infección va a ir en otro sentido. Y es más fácil que cualquier infección avance sus 4 centímetros más o menos hasta que una mujer vaya al baño a orinar. ¿Por qué? Porque uno se aguanta, porque hay que el baño no me gusta, que está sucio, que prefiero llegar a mi casa, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces va a ser más rápido que pueda avanzar. ¿Okay? Entonces, la uretra femenina igual tiene un esfínter interno que va a estar localizado en la unión uretrovesical, va a estar compuesta por músculo liso, pero obviamente igual viene el trígono vesical y pues se va a encontrar con músculo difusor. ¿Okay? También vamos a tener un esfínter externo, ¿no? que va a estar constituido por músculos estriados, ¿no? Entonces, obviamente va a ser el encargado de que no pierda la orina. Ahora, hay dos cosas. Por la uretra, ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres pasan tiempo, 40, 50, 60 años, qué sé yo? Las mujeres se hacen pipí, se ríen, tosen, estornudan, levantan algún objeto pesado, etcétera, y se orinan. ¿Por qué? Porque la uretra es más corta y no tiene la próstata que obstruye. Mientras el hombre no puede orinar, la mujer se orina, ¿no? Esa es una ambigüedad, pero está ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la uretra es un poco más corta. ¿Okay? La irrigación, ¿no? va a estar por arteria vesical inferior, la uretra proximal, la vesical inferior y la uterina, el tercio medio y la pudenda interna en la porción distal. Las venas van a drenar al plexo vesical venoso, la vena ilíaca interna, el drenaje linfático van a ir a los ganglios linfáticos internos y externos. ¿Ya? Ahora la uretra masculina es mucho más complicada porque es más larga, ¿no? Bueno, el pene va a estar formado por dos cuerpos cavernosos, son estos, y el cuerpo esponjoso, ¿no? que va a estar alrededor de la uretra, que va a contener la uretra, ¿no? Su diámetro más o menos es 8 a 9 milímetros, un poquito más grueso que en la mujer, ¿no? El extremo distal de estos cuerpos cavernosos está cubierto por el glande, ¿okay? Cada uno de ellos está cerrado en una vaina aponeurótica que va a ser la albuginia, ¿no? Todos se hallan rodeados por una gruesa envoltura fibrosa conocida con el nombre de aponeurosis de
¿ya? Es más o menos cuando hacemos una circuncisión, hasta ahí llegamos a la poneros de Buck, ¿no? Que va a cubrir estos cuerpos con una piel laxamente dispuesta y desprovista de tejido adiposo. El prepucio forma una capucha sobre el glande, ¿ok? Entonces, ya al rato habíamos hablado que la uretra tiene una uretra anterior y una uretra posterior, pero la mejor división es esta, tiene 5 porciones. Podemos ir de adentro hacia afuera, pero para explicar bien vamos a ir de afuera hacia adentro. La primera porción es donde está la parte del glande, se llama fosa navicular, ¿ya? Luego la segunda porción es la uretra peneana, ¿ya? La tercera porción es la uretra vulvar. Luego la porción más pequeña es la uretra membranosa. Por delante de esta va a estar el esfínter. O sea, cuando nosotros tenemos algún sitio de estenosis desde aquí hasta aquí, no hay mucho problema. Podemos hacer un corte, podemos hacer una cirugía, lo que ustedes quieran, pero cuando la estenosis de la uretra membranosa, si cortamos ahí, corremos el riesgo de también cortar el esfínter, y eso implica incontinencia. Bueno, tenemos fosa navicular, uretra peneana, uretra vulvar, uretra membranosa, y la última es la uretra prostática. Lo que quieran o no, todo esto igual es uretra. Independientemente que la vamos a cortar, ¿no? Para hacer una cirugía de la próstata, no vamos a dilatar esto para que la orina pueda salir. Hay alguna otra que nosotros le llaman la uretra preprostática o cuello vesical, pero esa no cuenta, ¿no? O sea, solamente son 5 porciones, ¿ya? O a veces la divide en una uretra anterior y una uretra posterior para fines explicativos tal vez con los pacientes, porque ustedes tienen que saber que son 5 partes, ¿ok? Entonces, el pene y la uretra van a estar irrigados por 2 arterias pudendas internas. Cada arteria se divide en una arteria profunda del pene que va a irrigar los cuerpos cavernosos, una arteria dorsal del pene y la arteria uretral. Estas últimas ramas nutren al cuerpo esponjoso, al glande y a la uretra. ¿Okay? Entonces, la parte venosa, ¿no? La vena superficial dorsal del pene va a correr por fuera de la aponeurosis de Buck, y la vena dorsal profunda del pene está situada por debajo de la aponeurosis de Buck y corre entre las arterias dorsales. Estas venas se van a conectar con el plexo pudendo que desemboca en la vena pudenda interna. Los linfáticos, el drenaje de la porción externa de la piel del pene es hacia los ganglios linfáticos superficiales inguinales y suburinarios. Los linfáticos del glande se desembocan en los ganglios suburinarios e ilíacos internos. Los linfáticos de las porciones profundas y de la uretra van a drenar a los ganglios linfáticos hipogástricos e ilíacos primitivos. ¿Okay? Ahora, eso es algo muy importante. No sé si logran ver esta parte. Aquí principalmente la diapositiva, igual que en la mujer, dice que en el hombre hay 2 esfínteres, ya, un esfínter interno y el otro externo. El interno habitualmente pues no es tan efectivo. El que es importante es este, ya, porque este esfínter interno principalmente está en el cuello de la vejiga. Lo único que hace es cerrarse un poco, pero no llega a cerrarse del todo, pero sí este otro, no el esfínter externo. ¿Okay? Y es muy importante, como se ve acá. ¿Okay? Entonces, esos esfínteres van a estar formados por músculo liso y músculo estriado, y al centro va a estar la uretra. Entonces, tenemos el tercio distal, o tercio medio y tercio proximal, músculo liso y músculo estriado. ¿Okay? Esto es la parte de anatomía. ¿Alguna duda o pregunta que tengan al respecto de todo esto? ¿Nada? Perfecto. Entonces, esto es algo más o menos para que ustedes repasen nada más. Yo sé que ya ustedes ya llevan anatomía.